permítanme, perdón. Teníamos a Paola. ¿Me escuchan hoy, jóvenes? Sí, se escucha, licenciado. Entonces, tal vez, Orfa, muchas gracias. Yo creo que ya tengo aquí mi pantalla, ¿viste? Bueno. Gracias, muy fina. Muchas gracias por colaborar. Bueno, entonces, solo déjenme ver, entonces. Aquí estamos. Bueno, como les indicaba, pues ya el 15 fue el que le dimos la edad. El requisito son 60 años. Vean, para efectos de examen, por favor, para efectos de examen, que no se lo vea lo siguiente. Yo le voy a preguntar a usted, ¿qué edad mínima se requiere en el instituto o en el IX, o en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, mínima para poderme jubilar? 60 años. ¿Cuál es para adulto mayor en el programa del aporte económico para adulto mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social? Son 65 años. Póngame atención porque esto no va en el material y se lo voy a preguntar. Tercero, todavía tenemos jubilación del IX, tenemos aporte económico del adulto mayor del Ministerio de Trabajo y ahora la siguiente, por favor, para los trabajadores del Estado, para los trabajadores del Estado en general, de acuerdo a la ley de clases pasivas, la edad mínima para retirarse, si tenemos 10 años de trabajo, son 50 años. Vean, ahí, si usted lee esa ley específicamente, vamos a encontrar, por ejemplo, que dice que usted tiene 20 años de servicio, no importa la edad. Sí, no importa la edad. Si usted tiene 20 años de servicio y la edad que tenga, usted se puede retirar. Si tiene 40 años, usted se puede jubilar. Pero para no confundirnos con las edades, vamos a tomar el segundo caso. Con 10 años de servicio y 50 años de edad, usted puede retirarse. Entonces, el examen, si yo le pregunto, le voy a preguntar. Jubilación del IX, 240 cuotas y 60 años. Adulto mayor, 65 años. Tercero, clases pasivas del Estado. Si yo soy trabajador del Estado y me quiero jubilar, necesito tener 50 años de edad y un mínimo de 10 años de contribución. Yo entonces, si le pregunto la edad, 50, 60 y 65. Para que nos quede claro, como eso no va en el material, eso se lo estoy diciendo como extra, porque ya con lo que yo estoy aclarando, pues ya tendríamos derecho a preguntar. Entonces, con la pensión de vejez, ¿por qué va a estar constituida? Dice que, bueno, ahí están los porcentajes y lo que estamos hablando. En cuanto al núcleo familiar, ¿sí? ¿Quiénes van a ser considerados? ¿Sí? Que les corresponde un 10% de lo que establece el inciso A y el B. Pero ¿quiénes van a ser considerados beneficiarios en la vejez? La esposa o la mujer cuya unión de hecho con el causante haya sido legalizada de acuerdo al Código Civil, siempre que una u otra haya convivido con él hasta la fecha del riesgo. O sea, que el esposo o la conviviente han estado viviendo con el afiliado en el momento que él tramita su pensión por vejez. Si no resulta comprobada la convivencia, puede otorgarse la asignación familiar siempre que se compruebe que el asegurado le proporciona ayuda económica indispensable para satisfacer sus necesidades vitales. Ese es el segundo caso. Si no logra comprobarse la convivencia como esposa o como la mujer en la unión de hecho, entonces la otra parte que tiene el Seguro Social es, bueno, señores, entonces, si no se logra comprobar esa convivencia, entonces tenemos la segunda opción, que es precisamente que él otorgue ayuda económica a la esposa o a la mujer, cuya unión de hecho ha sido declarada legal, que se les proporcione ayuda económica indispensable para la satisfacción de sus necesidades vitales. La convivencia o que el
afiliado nos esté proporcionando a la esposa precisamente cubriendo esa necesidad económica vital. En el inciso C3, con relación a los incisos C1 y C2, ¿sí? No, perdón, nos faltó el C2. En defecto de la beneficiaria, aquí hay otra pregunta que yo se la puedo hacer en el examen. Vamos a tratar de ir repasando el examen. En defecto de beneficiaria, que se refiere al artículo anterior, o sea, no hay mujer cuya unión de hecho haya sido declarada legal, no hay esposa. Entonces, ¿a quién le va a corresponder ese derecho? A la compañera que haya convivido maridablemente con el asegurado durante un tiempo ininterrumpido, no menor de 2 años. Si se recuerdan, casi en todas las disposiciones del Seguro Social, siempre nos hablaron de 1 año. En este caso, es un caso excepcional que son 2 años. Esa pregunta se las vamos a hacer en el examen, ¿güey? Aún cuando mantenga vínculo matrimonial no disuelto con tercera persona, que hemos hablado de ese tema. Veamos, por ejemplo, con relación a los incisos, el C1 y C2, o sea, la esposa, la mujer. Solo permítanme, vamos a ingresar la línea. La esposa, la mujer cuya unión de hecho ha sido declarada o la conviviente por más de 2 años, dice, en estos casos se estima que también hay convivencia cuando por razones de trabajo el asegurado se encuentra residiendo en lugar distinto al de su familia, si este caso no le impide el cumplimiento de todas o la mayor parte de las obligaciones del hogar. C4. El varón, para ser considerado dentro de un grupo familiar afecto a una asignación familiar, debe estar totalmente incapacitado para el trabajo y cumplir con lo establecido en los 3 incisos. Los hijos menores de 18 años. Licenciado, disculpe, se le fue el audio, no se le escucha. Creo que se le fue la luz. ¿Me escuchan, jóvenes? Ahora sí, licenciado. Bueno, sí tengo un problema, se volvió a ir la energía eléctrica. Debe ser un problema a ustedes. Bueno, Orfa, por favor, ¿será que te molesto nuevamente con la presentación? Ya voy, licenciado. Gracias. Bien, disculpas, pero no es un problema que yo pudiera solucionarlo. Vamos por los incisos, Orfa. Bueno, lo más grande. ¿Será, Orfa, que no te molesto? Vamos, ya hablamos de que en este caso que estamos hablando de vejez, para que haya una asignación familiar para la esposa, pues hay que cumplir ciertos requisitos para la unión de hecho igual, pero también para la mujer conviviente, que les dije que hay que tener cuidado porque la pregunta que podemos hacer es que si ustedes ven todas las disposiciones del Seguro Social, hablamos la convivencia de 1 año. En este caso habla de 2 años, ¿sí? De 2 años. Entonces, de 2 años. Y luego pues habla del varón para que un
Para que nosotros tengamos derecho, pues tenemos que tener incapacidad, una incapacidad permanente para que tengamos derecho. Los hijos, ahora íbamos por los hijos. ¿Será que lo puedes leer, por favor, Orfa? Creo que... C5. Los hijos menores de 18 años siempre que sean solteros y no estén pensionados por derecho propio. Pues eso es interesante, ¿verdad? ¿Por qué dice los hijos menores de 18 años? No nos olvidemos que nosotros para el trabajo podemos comenzar a trabajar exactamente a los 15 años. Entonces, si no tenemos ningún tipo de pensión, podemos ser incluidos en el grupo familiar. Continuamos. C6. Los hijos mayores de 18 años incapacitados por el trabajo siempre que sean solteros y no estén pensionados por derecho propio. Continuemos, ahí creo que no nos perdemos. C7. Los hijos adoptados legalmente por el asegurado que sean menores de 18 años o mayores de edad incapacitados para el trabajo, sean solteros y no estén pensionados por derecho propio. Imagínate, ahí sí es un poco más los requisitos para los hijos adoptados. Y veamos el siguiente, por favor. C8. Los hijos por nacer del asegurado serán afectados a una asignación familiar a partir de la fecha de su nacimiento. Bueno, los por nacer, va. Continuemos, Orfa, por favor, disculpa. Para los fines del instituto y los efectos del párrafo anterior, la afiliación se prueba con las certificaciones de las actas del Registro Nacional de las Personas. A falta de estas, o si las mismas son defectuosas, incompletas o dudosas, el instituto seguirá una investigación administrativa con el exclusivo objeto de determinar la condición de hijos para el derecho a pensión. Fíjense que lo interesante que siempre en previsión social, en cuanto a seguridad social, es de que el seguro social se recuerdan cuando hablamos de que a quién le va a corresponder las pensiones, por ejemplo. Entonces, es a través del trabajo social. Pero aquí lo interesante es de que vean, por diferentes circunstancias, nosotros no podemos aparecer inscritos o tenemos problemas, aquellos libros antiguos que en los registros civiles que eran anteriormente, antes de RENAP, se destruyeron, se deterioraron. Entonces, aquí habla de que si no se tienen esas certificaciones, lo interesante es que el Seguro Social prevé una solución y es una investigación que ellos van a practicar, pero lo valioso es de que el Seguro Social tiene siempre el afán de decir, bueno, si no tenemos esas certificaciones, que es lo legal, no vamos a esperar cualquier tipo de proceso, no sé. Vamos a hacer nosotros una investigación administrativa y vamos a establecer quiénes tienen derecho en el grupo familiar. Bien, continuamos, por favor. El instituto calificará si son idóneas, adecuadas y suficientes las pruebas recabadas mediante este procedimiento para otorgar la asignación familiar correspondiente. Bueno, continuamos. C9. La madre que no esté pensionada por derecho propio en este programa y depende económicamente del asegurado. Sigamos. C10. El padre que no esté pensionado por derecho propio en este programa, esté total y permanentemente incapacitado para el trabajo y dependa económicamente del asegurado. Continuemos. La pensión de invalidez total, vejez y gran invalidez no excederá del 80% de la remuneración base. En caso de exceder este límite, se reducirán proporcionalmente las asignaciones familiares y se reajustarán conforme disminuyan los beneficiarios que integran el grupo familiar del asegurado. Bien. El Seguro Social, no sé si lo tenemos acá, pero vean, el Seguro Social tiene un máximo hasta aparentemente de 7,200, claro. Para esa asignación es sumamente complejo. Lo que ellos están indicando acá es de que si nosotros ellos tienen un 80% de una base que tienen imponible y de ahí ellos no se van a exceder. No por estar asignando al grupo familiar, a los hijos, a la esposa, a los padres, van a decir, bueno, le vamos a incrementar. No, el Seguro Social tiene una base y no se va a exceder de esa base. Lo que va a hacer es hacer una redistribución en cuanto al afiliado y su grupo familiar. Continuamos. Artículo 2. Beneficiarios por fallecimiento de afiliado. El instituto otorgará pensiones a beneficiarios por fallecimiento del asegurado. A. Espérate, estamos hablando del programa ahorita de vejez, de vejez. Veamos qué dice. A la fecha de su fallecimiento, el asegurado tendrá acreditados por lo menos 36 meses de contribución
en los 6 años inmediatamente anteriores. Continúa. B. A la misma fecha del fallecido hubiera tenido derecho a pensión de vejez. C. A la fecha de su fallecimiento, el pensionado estuviera disfrutando pensión de invalidez o vejez conforme a este reglamento. Si a consecuencia de un accidente desaparece un asegurado sin que haya certidumbre de su fallecimiento. Espérate un segundo. Vean que es interesante. Quería que le pusiéramos atención. Vean en este caso ustedes la famosa muerte presunta, que imagino que ustedes ya le vieron cuando vieron derecho civil. Cuando alguna persona desaparece, no se tiene rasgos, no se sabe nada de él. Vean, el Seguro Social, lo interesante que tiene un procedimiento administrativo. No tienen que esperar que nosotros hagamos todo el trámite. Es un trámite tardadísimo. Yo me recuerdo que en alguna ocasión, hace muchos años, di un trámite, pero es un trámite sumamente extenso para llegar hasta la muerte presunta. Lo interesante de esta disposición del Seguro Social es que también tiene una disposición administrativa para poder colaborar precisamente con los familiares del fallecido que fue afiliado. Veamos qué dice estos párrafos. Si a consecuencia de un accidente desaparece un asegurado sin que haya certidumbre de su fallecimiento y no vuelve a tener noticias de él dentro de los 30 días posteriores al suceso, la gerencia del instituto puede presumir su fallecimiento desde que ocurrió dicho accidente, solo para el efecto de que los sobrevivientes perciban las pensiones que indique este reglamento, sin perjuicio de que lo proceda después, en caso de que se pruebe que la víctima no falleció como consecuencia de dicho accidente. ¿Sigo? Sí, por favor. Si desaparece un asegurado en forma involuntaria por medios violentos y coactivos empleados en su contra, pero dadas las circunstancias resulta de difícil comprobación el hecho del accidente y del fallecimiento, el gerente del instituto presumirá el fallecimiento por accidente. Previo a resolver, apreciará en conciencia los medios de prueba rendidos al efecto, debiendo consignar obligatoriamente los principios de equidad o de justicia en que funde su criterio. Serán admisibles todos los medios de prueba, salvo los que sean contrarios a derecho o impertinentes. Continuamos, terminamos el tema. Si se tratare de presunciones, será necesario que se produzca y pruebe las siguientes circunstancias. La desaparición del asegurado en forma involuntaria por medios violentos coactivos ejercidos en su contra. Que dentro de los 120 días posteriores de su desaparición no existe evidencia alguna que se encuentre con vida. Que exista dictamen del Departamento Legal. La presunción del fallecimiento debe ser consecuencia directa, precisa y lógicamente deducida de los hechos comprobados. Además, debe ser grave y concordar con las pruebas rendidas en el expediente respectivo. Que el interesado compruebe mediante la certificación pertinente que ha iniciado las diligencias de ausencia ante el tribunal competente. La presunción del fallecimiento se retrotraerá a la fecha en que el asegurado desapareció, para el solo efecto de que sus sobrevivientes gocen a partir de esa fecha de las pensiones establecidas en este reglamento, en cuyo caso los interesados quedan obligados a presentar dentro de los 3 años siguientes de notificada la concesión de la pensión, la declaratoria de fallecimiento presunto por ausencia extendida por tribunal competente, salvo que se demuestre fehacientemente y a satisfacción del instituto la imposibilidad de hacerlo, ante lo cual podrá concederse una prórroga definitiva por un plazo igual al anterior. De no presentarse esta declaratoria, se suspenderá la pensión hasta que se cumpla este requisito. También tendrán derecho a las pensiones los sobrevivientes de asegurados cuyo fallecimiento presunto haya sido declarado por tribunal competente por causa de accidente. Las presunciones y la declaración de fallecimiento presunto admiten prueba en contrario, y en tal caso si se comprobare que el asegurado se encuentra con vida, el instituto dejará sin efecto los beneficios acordados, pudiendo entablar las acciones civiles y penales pertinentes en contra de quienes resulten responsables. En caso de fallecimiento presunto por ausencia, los 36 meses de contribuciones que alude el inciso A de este artículo se referirán a cuando se tuvo la última noticia del ausente con vida, y el pensionamiento se otorgará a partir de la fecha en que, según la declaratoria judicial, se produjo el fallecimiento presunto. Bueno, solo que quería detenerme.
Fíjese que de toda la muerte presunta, la parte desaparecida de las personas, únicamente nos exige haber iniciado las diligencias de la muerte presunta. Es lo único que nos exige, ni siquiera la sentencia, sino haber iniciado. Me parece interesante porque, vean, en el conflicto armado, pues por supuesto, muchos guatemaltecos fueron desaparecidos. Ahí hubieron muchos casos, yo le digo, para tramitar otro tipo de beneficios, por ejemplo, en cuanto a inmuebles. Pero lo interesante es que el Seguro Social tiene una norma que se regula ahora estos aspectos. Ustedes y yo pues nos hemos dado cuenta muchas veces las alertas cuando jóvenes o personas desaparecen, y posiblemente pues ahora, si se es ese caso de un trabajador, pues ahora nosotros sabemos que existe una disposición legal en el Seguro Social que darla para ver si se aplica y se logra precisamente conseguir ese tema, ese tema del tipo de la pensión por vejez. Ahora veamos la sobrevivencia, por favor. Sobrevivencia. Artículo 24. Tienen derecho a pensión de sobrevivencia la esposa o la mujer cuya unión de hecho con el causante haya sido legalizada, de acuerdo con el Código Civil, siempre que una u otra haya convivido con él hasta la fecha de su fallecimiento. Si no resulta comprobada la convivencia, puede otorgarse el pensionamiento siempre que se compruebe que el causante le proporcionaba ayuda económica indispensable para la satisfacción de sus necesidades vitales. B. En defecto de la beneficiaria a la que se refiere el inciso anterior, la compañera que haya convivido maridablemente con el causante durante un tiempo ininterrumpido, no menor de 2 años hasta la fecha de su fallecimiento, aun cuando mantenga vínculo matrimonial vigente no disuelto con tercera persona a la fecha del riesgo. Imagínense, en este caso el afiliado pues tiene esposa, pero le van a dar este derecho de beneficiaria en cuanto a las pensiones que otorga el Seguro Social a aquella conviviente que demuestre que ha vivido en forma interrumpida durante 2 años. Si se dan cuenta, en estos dos casos, en vejez y en sobrevivencia, el requisito, la regla general de seguro es 1 año, la regla general del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. La excepcional es en estos dos casos, en vejez y en sobrevivencia, que exige que sean 2 años. Continuamos. Con relación a los incisos A y B anteriores, se estima que también hay convivencia cuando por razones de trabajo el asegurado se encontraba residiendo en lugar distinto al de su familia. Si este hecho no le impedía el cumplimiento de todas o la mayor parte de las obligaciones de su hogar, en ningún caso se otorgará pensionamiento a más de una beneficiaria. Continuamos. C. El varón sobreviviente que esté en las condiciones que determine el inciso A anterior con respecto a la mujer causante que fue su cónyuge, mujer de hecho o compañera, siempre que esté totalmente incapacitado para el trabajo. D. Los hijos menores de 18 años sean solteros y no estén pensionados por derecho propio. E. Los hijos mayores de 18 años incapacitados para el trabajo, sean solteros y no estén pensionados por derecho propio. F. Los hijos adoptados legalmente por el causante que sean menores de 18 años o mayores de edad incapacitados para el trabajo y no estén pensionados por derecho propio. G. Los hijos póstumos quienes serán pensionados a partir de la fecha de nacimiento. Para los fines del instituto y los efectos de este inciso, la afiliación se prueba con las certificaciones de las actas del registro civil. A falta de estas, o si las mismas son defectuosas, incompletas o dudosas, el instituto seguirá una investigación administrativa con el exclusivo objeto de determinar la condición de hijos para el derecho a pensión. H. La madre que no esté pensionada por derecho propio en este programa, cuando se establezca que dependía económicamente del causante. I. El padre que no esté pensionado por derecho propio en este programa, que esté total y permanentemente incapacitado para el trabajo y cuando se establezca que dependía económicamente del causante. Se suprime el último párrafo. Si se dan cuenta, casi son los mismos requisitos de la vejez y la sobrevivencia. Los montos, estos montos pues son datos que le interesan más al Seguro Social que a nosotros, pero es bueno conocerlos, por lo menos quienes son contadores o trabajan en recursos humanos, es interesante tener estos datos de los montos.
por favor. Artículo 25, monto. El monto de las pensiones a sobrevivientes se calculará utilizando como base lo que percibía el causante o la que le correspondería percibir por invalidez total o por vejez, excluyendo la asignación familiar en las proporciones siguientes. A. Para la viuda o la que fue compañera del fallecido, el 50%. B. Para el viudo o para el compañero de la fallecida, siempre que esté totalmente incapacitado para el trabajo, el 50%. C. Para cada hijo, el 25%. D. Para cada hijo huérfano de padre y madre, el 50%. E. Para la madre y para el padre, el 25% a cada uno. La suma de las pensiones otorgadas a los sobrevivientes del fallecido no podrá exceder de la que sirvió de base para el cálculo. Si la suma de las pensiones calculadas excediera de esta cantidad, se reducirán proporcionalmente todas las pensiones y si posteriormente se extinguiera el derecho de uno o varios beneficiarios, se aumentará proporcionalmente las pensiones de los demás, sin pasar de los límites prescritos. Aquí lo que está indicando es que esos porcentajes que usted dio, 50, 50, 25, lo que está indicando que no se va a exceder de un porcentaje. No es que diga, le toca 50 a la esposa, por ejemplo, y tiene 3 hijos, le toca 25 a cada hijo, no, ya estuviéramos excediendo de la pensión. Lo que va a indicar es que los van a redistribuir para que no exceda de los montos que establece, los montos que ya establecieron ellos, de acuerdo a los registros actuariales que pueden tener de cada afiliado. Continuamos. Artículo 29. Reformado parcialmente por el acuerdo número 1492 de la Junta Directiva del ICS. La remuneración base para determinar el monto de las pensiones de vejez es igual al promedio de los salarios devengados y o subsidiados de los 60 meses de contribuciones anteriores a la fecha en que se solicita la prestación. La remuneración base para determinar el monto de la pensión en los riesgos de invalidez y sobrevivencia es igual al promedio de los salarios devengados y o subsidiados de los 36 meses de contribución anteriores a la ocurrencia del riesgo. En los riesgos de invalidez y sobrevivencia causados por accidente, cuando el afiliado tenga acreditados menos de 36 meses de contribución, la remuneración base es igual al promedio de los salarios devengados y o subsidiados de los últimos 6 años anteriores a la ocurrencia del riesgo. Si durante los periodos descritos en el presente artículo el asegurado disfrutó de subsidios diarios a la suma de los salarios para el cálculo de la remuneración base, se agregan los subsidios a que hubiere tenido derecho durante el periodo de referencia. Y si disfrutó temporalmente de una pensión de invalidez, se agregará a la referida suma de salarios del producto del número de meses del pensionamiento por la remuneración que sirvió para su cálculo. La remuneración base no puede ser mayor de 9,000 quetzales exactos. Esa es pregunta de examen, ¿ven? Hasta subrayadas se las puse. Continuamos. Artículo 30. Menor pensión. La pensión de invalidez total o de vejez, incluyendo la asignación familiar, no será inferior a 340 quetzales. Imagínate, esa es una pensión que todavía la paga el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Una pensión que, por supuesto, usted no alcanza para cubrir en lo más mínimo de los gastos. Por ejemplo, ¿se recuerdan en el adulto mayor? Que ya le puedo preguntar lo que estoy comentando en este momento. El aporte para adulto mayor se incrementó a 500 quetzales. Entonces, hay adultos mayores que tienen mejor ingreso en esos 500 que un pensionado del Seguro Social que tiene el mínimo de 340. Continuamos. La pensión de la viuda o compañera del causante, del viudo o compañero totalmente incapacitado para el trabajo o del huérfano de padre y madre no será inferior a 170 quetzales. Y la pensión del huérfano de madre o padre, 85 quetzales. Sin que de la suma de estas pensiones en que se aplican los mínimos exceda la cantidad de 340 quetzales. Cuando la referida suma exceda de dicha cantidad, se reducirán proporcionalmente todas las pensiones. Si posteriormente de 67 extinguiera el derecho de uno o varios beneficiarios, se acrecentarán las pensiones de los demás sin pasar los límites prescritos.
La pensión para un solo beneficiario de un asegurado no será menor de 170 quetzales. Continuamos. Artículo 35. Contribución voluntaria y requisitos. El afiliado que deje de ser contribuyente obligatorio, que acredite por lo menos 12 meses de contribución en los últimos 36 meses calendario, tiene opción a continuar como contribuyente voluntario si cumple con las condiciones siguientes. A. Solicitar por escrito al instituto el curso de los 3 meses calendarios siguientes al último mes contribuido o al último día de subsidios diarios. B. Pagar mensualmente la contribución laboral y patronal que se estipula en el inciso A y B del artículo 40 de este reglamento, tomando como base el salario del último mes de contribución obligatoria. Cuando en este haya ininterrupción del trabajo, se determinarán las contribuciones tomando como base el salario del mes anterior. Solo te esperas ahí. Por favor, para efectos del examen y para el tema que estamos viendo en este artículo, está el acuerdo gubernativo número 257-2022, donde se establece precisamente esta contribución voluntaria. Esta contribución voluntaria de 12 meses tiene ciertos requisitos. Por ejemplo, uno de los requisitos es que hayamos cumplido los 60 años. Segundo requisito, que yo haya gestionado ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social mi pensión por vejez. Ese es un requisito, o sea, yo hice el requerimiento, o sea, no es que voluntariamente yo indique, mire, quiero pagar el equivalente a 12 meses, ¿cuál es la cuota que me corresponde? Porque le van a cobrar tanto la cuota patronal como la cuota laboral, o sea, del trabajador. Pero no se trata de llegar a decir yo quiero contribuir, no, hay que cumplir ciertos requisitos. Y por favor, los requisitos están contenidos en el acuerdo gubernativo número 257-2022, que para efectos de examen lo vamos a evaluar. Continuamos. Este acuerdo no se los envié hoy, por eso, por favor, los que están en clase, tomen nota de este acuerdo gubernativo 257-2022, que establece el procedimiento exactamente para esta contribución voluntaria que la compañera de cada lectura. Continuamos, por favor. Artículo 40 bis, adicionado por el Acuerdo 1492 de la Junta Directiva de VIX. Para el cómputo de las cuotas aportadas por un afiliado al programa de invalidez, vejez y sobrevivencia y que sirvan para el otorgamiento de una pensión, se tomarán en consideración las reportadas en las planillas de seguridad social. Se computarán también como cuotas aportadas las reconocidas en las planillas de seguro social, correspondientes a reconocimiento de deudas suscritos ante el instituto. Artículo 46. Las pensiones no pueden gravarse. Las pensiones y demás prestaciones acordadas según este reglamento no pueden cederse, compensarse ni gravarse y no son susceptibles de embargo, salvo en la proporción que permitan las leyes en concepto de alimentos. La gerencia del instituto queda facultada para autorizar el pago de la mitad de dichas pensiones a los respectivos alimentistas, siempre que se compruebe por medio del Departamento de Trabajo Social que el pensionado o beneficiario incumple su obligación de pagarles alimento, debiendo oírse para el afectado el departamento legal. Asimismo, queda facultada para autorizar que se entreguen hasta la mitad de dichas prestaciones a los alimentistas o dependientes económicos del pensionado o beneficiario, cuando éste, por encontrarse en estado de inconsciencia, no pueda recibir directamente las prestaciones en dinero que le correspondan, ni designar a las personas que deban recibirlas. La gerencia del instituto hará la determinación de tales beneficios previos informe al Departamento de Trabajo Social. Bueno, continuamos las faltas de previsión social, ¿no? El último tema. Artículo 56. Faltas de previsión social. Son faltas de previsión social todas las infracciones o violaciones por acción o omisión que se cometa contra las normas contenidas en la reglamentación del programa para protección relativa a invalidez, vejez y sobrevivencia que dé lugar a sanciones. Bueno, fíjese que es interesante, solo sigue. Con esto terminaríamos nosotros el programa de IBS. Hablamos de vejez, ¿sí? Regla general, 60 y 240 cuotas, que son 20 años.
hablamos de que existe una tabla que se tenemos derecho a jubilación dependiendo de determinados años y ahí se reducen las cuotas. Pero la regla general son 60 años y 240 cuotas, ¿sí? Extraordinario que no tienen las otras disposiciones de Seguro Social, que la conviviente tiene que demostrar que ha convivido con el afiliado durante 2 años en forma interrumpida, en vejez y en sobrevivencia, ¿sí? También dato interesante, por ejemplo, la base, que son los 9,000 quetzales, las pensiones. Yo no sé si alguien, aparte de Orfa que nos está apoyando, no sé si alguien me hiciera favor de buscar la pensión máxima del Seguro Social, alguien que ingresara a la página o nos buscara en Google cuál es la pensión máxima del Seguro Social. Yo estoy casi seguro que es 7,200, pero quisiera que la verificáramos para efectos de examen. ¿Y cuál es la menor? Que sea los 340, que según un artículo que leímos lectura. Entonces, por favor, para efectos de examen, yo quiero que usted esté pendiente también del acuerdo gubernativo, ¿sí? 257-2022, que es el procedimiento, o sea, los requisitos que debemos de cumplir para esas 12 cuotas que el Seguro Social nos permite pagarla en forma voluntaria. Porque este artículo pues ya fue ampliado. Sí hay que cumplir con ciertos requisitos, y ahí están establecidos en esta disposición legal. Ahora vamos a hablar un poco sobre estamos ya con el migrante, ¿va? El migrante guatemalteco. Por favor, como nosotros a veces, por diferentes circunstancias, no tenemos nosotros el cuidado, como abogados, como estudiantes de Derecho, estar pendientes de las disposiciones del Seguro Social. Cada vez que hablamos de migrantes, me decía a mí, mire, y ahora los migrantes que pasan por Guatemala van a tener derecho al Seguro Social. No. Esto está hablando del guatemalteco que vive en el extranjero. Del guatemalteco que vive en el extranjero. Esa es esta disposición, ¿eh? Esta es esta disposición. Y miren, pues todavía dice que la batería se está agotando. Bueno, vamos a ver hasta donde podamos llegar. Van a haber cosas bien interesantes en este tema. Primero, se van a dar cuenta que este migrante guatemalteco le va a cubrir, primero va a tener derecho al programa de IBS, de invalidez, vejez y sobrevivencia. Va a tener derecho al EMA, ¿sí? Enfermedad, maternidad y accidente. Va a tener tanto su grupo familiar que vive en Guatemala como cuando él, siempre y cuando se encuentre en el territorio nacional. El Seguro Social tiene una disposición legal clarísima donde no va a permitir ningún tipo de servicio en el extranjero. No va a cubrir para el trabajador migrante guatemalteco ningún servicio médico en el lugar donde él puede estar residiendo. Entonces, esta norma se refiere al guatemalteco, que por diferentes circunstancias se encuentra en otros países, claro, la mayoría trabajando. Entonces, pero sin embargo trataron de cubrir a él cuando esté en Guatemala y especialmente a su familia. 2, el derecho, por ejemplo, a un retiro digno por el programa IBS. Claro, la cuota, aquí sí hay una cuota única que es de 1,000 quetzales, de 1,000 quetzales. O sea, sí hay ciertos requisitos un poco complicados, pero este es en general lo que trata este tema. Vamos a pedirle favor a Orfa que continuemos. Y mil disculpas si se me termina la batería, porque quiero decirles que la energía aquí en la casa donde vivo por el Naranjo no volvió. Continuamos, Orfa, hasta donde podamos. 5. Régimen de seguridad social para el migrante guatemalteco. Capítulo 1. Protección al migrante guatemalteco y a su núcleo familiar. Artículo 1. Objeto. El presente reglamento regula el registro y afiliación del régimen de seguridad social y la cobertura de los riesgos que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social brindará de manera gradual y progresiva al migrante guatemalteco, que habita fuera de las fronteras de Guatemala, y a su núcleo familiar residente dentro del territorio nacional, y es de aplicación obligatoria en las unidades médicas y dependencias administrativas del Instituto ubicadas en todo el territorio nacional. El otorgamiento de las prestaciones del régimen de seguridad social al migrante guatemalteco y a su núcleo familiar se fundamentará exclusivamente en lo establecido en la legislación nacional. Artículo 2. Inscripción.
La inscripción es voluntaria. El migrante guatemalteco realizará su inscripción a través de la página web del instituto cumpliendo con los requisitos detallados en el presente reglamento. Solo fíjate, una bonita pregunta. ¿Cuál es el sistema que él va a tener para poderse afiliar? Y es a través de este sistema que regula este artículo. Todos los requisitos. Artículo 3. Requisitos para la inscripción del migrante. Para que el migrante guatemalteco se pueda adherir voluntariamente al régimen de seguridad social, deberá cumplir con los requisitos de inscripción siguientes. A. Ser guatemalteco mayor de 18 años. B. Encontrarse en el extranjero. C. Presentar alguno de los documentos siguientes: documento personal de identificación, DPI, pasaporte, identificación consular o carnet de afiliación si lo tuviera. La gerencia, a través de las dependencias técnicas correspondientes, deberá garantizar el registro del migrante guatemalteco como mínimo los datos siguientes. A. Nombres y apellidos del solicitante. B. Consignar alguno de los documentos siguientes: documento personal de identificación, DPI, pasaporte, identificación consular o carnet de afiliación si lo tuviera. C. Fecha de nacimiento. D. Medio electrónico de contacto. E. Fotografía digital reciente. F. Otros que se consideren necesarios. Artículo 4. Inscripción del núcleo familiar. Para los efectos de este reglamento, se entiende por núcleo familiar a la esposa, conviviente o quien esté legalmente unido, de hecho, el migrante guatemalteco, y a los hijos menores de 7 años que estén habitando en el territorio nacional, a quienes deberá inscribir en el régimen de seguridad social en la forma que establezca el instituto. Capítulo 2. Prestaciones de la seguridad social para el migrante guatemalteco y su núcleo familiar. Artículo 5. Previsión social. La protección en seguridad social que el instituto otorgará en materia de previsión social se establece de la siguiente manera. El migrante guatemalteco, al momento de cumplir con las condiciones establecidas en el presente reglamento, tendrá derecho a optar a la prestación pecuniaria siguiente. A. Pensión mensual vitalicia por vejez al cumplir la edad mínima de 60 años y tener pagadas 240 contribuciones de conformidad con la normativa institucional vigente. Si se dan cuenta, le cubre el programa IBS, el mismo requisito para nosotros, 60 años y las 240 cuotas. Continuamos. Pensión mensual, que se pagará a los beneficiarios del migrante guatemalteco en caso de su fallecimiento, el cual se hará efectivo dentro del territorio nacional y calculado en un monto equivalente al 50% del promedio del valor del ingreso mensual medio IMM, por el que se calcula la contribución. C. Cuota mortuoria, que se pagará dentro del territorio nacional por gastos funerarios al beneficiario. En caso de fallecimiento del migrante guatemalteco, por un monto equivalente a 7.5 unidades de beneficios pecuniarios VP establecidos por el instituto. Artículo 6. Prestaciones en salud. La protección relativa a enfermedad, maternidad y accidentes que el instituto otorgará al núcleo familiar del migrante guatemalteco dentro del territorio nacional y exclusivamente en las unidades médico-hospitalarias del instituto serán las siguientes. A. Asistencia odontológica. B. Asistencia médico-quirúrgica general y especializada. C. Hospitalización. D. Atención pediátrica, prematuros, niños y sanos. E. Atención por enfermedad y accidentes. F. Atención por maternidad. G. Asistencia farmacéutica. H. Rehabilitación y suministro para aparatos ortopédicos, protésicos y ayudas técnicas. I. Exámenes radiológicos de laboratorio y otros complementarios que sean necesarios para el diagnóstico y el control de la enfermedad. J. Alimentación en servicio de emergencia, observación y hospitalización. K. Transporte. L. Promoción de la salud y previsión específica de enfermedades. Al migrante guatemalteco, cuando se encuentre dentro del territorio nacional, se le otorgarán las prestaciones en salud exclusivamente en las unidades médico-hospitalarias del instituto siguiente. Solo una previa. Vean ustedes como comentario. Imagínense ser un migrante guatemalteco y cuando estemos en Guatemala vamos a consulta externa.
Yo creo que se nos vence el permiso de estar en Guatemala y todavía no nos han fijado la fecha de poder atendernos. Yo hablaba con uno de los personeros del Seguro Social y decía yo, el problema serio que va a encontrar el Seguro Social es que ahora va a desatender a más guatemaltecos con los programas que crearon sin incrementar hospitales, sin incrementar consulta externa. Y él me hablaba que están utilizando mucho los servicios contratados. Pero el servicio contratado, pues, es sumamente complicado, digo, porque no a todos le puede aplicar, porque está todo el mundo, diría, ¿por qué no aplicamos todos a servicios contratados? ¿Va? Que uno tendría la oportunidad de tener médicos especialistas. Continuamos. A. Asistencia odontológica. B. Asistencia médico-quirúrgica general y especializada. Hospitalización. D. Atención de enfermedad y accidentes. E. Atención por maternidad y atención a prematuros y niños sanos. F. Asistencia farmacéutica. G. Rehabilitación y suministro de aparatos ortopédicos, protésicos y ayudas técnicas. H. Exámenes radiológicos de laboratorio y otros complementarios que sean necesarios para el diagnóstico y el control de la enfermedad. I. Alimentación en servicio de emergencia, observación y hospitalización. En ningún caso, el instituto asumirá responsabilidad o obligación de atención médica, farmacéutica, ni de exámenes radiológicos de laboratorio u otros complementarios que sean necesarios para el diagnóstico y el control de la enfermedad fuera del territorio nacional. Solo dame unos minutillos. Voy a intentar que ya volvió la energía eléctrica. Bueno, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, se escucha, licenciado. Sí, licenciado. Entonces sí, vamos a suplicarle perdón, Orfa, para que continuemos. Vamos por el 7, ¿va? Artículo 7. Acreditación de derechos en el territorio nacional. El migrante guatemalteco y su núcleo familiar acreditarán derechos para obtener las prestaciones en la salud al tener efectivamente pagadas como mínimo la cantidad de 4 contribuciones de los últimos 6 meses. Artículo 8. Caso de excepción por enfermedad congénita. Cuando los hijos menores de edad del migrante guatemalteco requieran tratamientos por anomalías y enfermedades congénitas, la cobertura se extenderá hasta los 15 años de edad en las unidades médico-hospitalarias del instituto dentro del territorio nacional. Capítulo 2. Condiciones para la cobertura de riesgo del migrante guatemalteco y su núcleo familiar. Artículo 9. Calidad de afiliado. El migrante guatemalteco tendrá la calidad de afiliado al régimen de seguridad social una vez inscrito al mismo y que esté al día en el pago de sus contribuciones. Los servicios médicos se otorgarán en territorio guatemalteco. Fíjese que insisten mucho ellos en el territorio guatemalteco para no equivocarse, ¿verdad? Porque si no va a poder exigir que presten servicios en el extranjero y eso sería sumamente un costo demasiado elevado para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Veamos el siguiente artículo, por favor. Artículo 10. Declaración jurada. El migrante guatemalteco, previa su inscripción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, llenará un formulario que contiene declaración jurada con la información que permita su identificación personal y la de sus beneficiarios al régimen de seguridad social. Capítulo 4. Sistema de financiamiento y pago de contribuciones. Fíjate que este es interesante, porque yo no sé si tenemos algún contador, pero yo creo que con el salario mínimo, entre cuota del patronal, o sea, del patrono, y la cuota del trabajador, creo que con un salario mínimo son aproximadamente 500 quetzales los que aporta la empresa y también los trabajadores. O sea, en forma conjunta, nosotros al Seguro Social contribuimos con 500 quetzales. Vean, para este sistema, para el migrante, le suben a 1,000 quetzales. Por favor, Orfa. Artículo 11. Sistema de financiamiento. Para el otorgamiento de la cobertura del régimen de seguridad social al migrante guatemalteco y a su núcleo familiar que reside en el territorio nacional, se establece una cuota mensual de 1,000 quetzales exactos.
La contribución mensual mínima estimada deberá actualizarse cada año, debido a que está asociada al valor de ingreso mensual medio IMM de la Seguridad Social estimado del año anterior a la vigencia de protección al migrante guatemalteco, la cual incluye un factor de aseguramiento, FA, cuyo fin es mantener el equilibrio entre ingresos y gastos. Su contribución será realizada conforme a la normativa vigente en la administración del régimen de seguridad social. Artículo 12. Formas de pago. El pago de las contribuciones al régimen de seguridad social podrá realizarse desde el extranjero o por medio de una persona residente en el país de forma anticipada, mensual, trimestral, semestral o anualmente, según convenga al migrante guatemalteco. Para la calificación del derecho para prestaciones de servicio social y en salud, se tomará lo establecido en el presente reglamento. Artículo 13. Mecanismos de pago. Se faculta a la gerencia para definir los mecanismos que permitan el efectivo y ágil pago de contribuciones al régimen de seguridad social para el migrante guatemalteco o la persona o personas que este designe. Independientemente de la forma o mecanismo de pago que se establezca, el mismo debe hacerse efectivo en moneda de curso legal. Artículo 14. Suspensión de la cobertura de las prestaciones en salud. Al no acreditar derechos conforme a lo establecido en el artículo 7 del presente reglamento, se suspenderá la cobertura de los riesgos por enfermedad, maternidad y accidentes del migrante guatemalteco y su núcleo familiar. Capítulo 5. Otras disposiciones. Artículo 15. Vinculación con los programas del Instituto. Las aportaciones realizadas por el migrante guatemalteco al régimen de seguridad social previo a su estatus migratorio podrán ser computadas con las aportaciones que realice voluntariamente para la cobertura de previsión social establecidas en el presente reglamento. Capítulo 6. Disposiciones transitorias y finales. Artículo 16. Facultades de gerencia. La gerencia del instituto queda facultada para emitir todas las normativas y disposiciones administrativas, financieras, tecnológicas, entre otras que se consideren necesarias para la mejor aplicación de este reglamento, debiendo informar a las mismas de la Junta Directiva, así como celebrar oportunamente los convenios interinstitucionales que promuevan su implementación. La gerencia del instituto revisará la estrategia para la aplicación del régimen de seguridad social de manera voluntaria al migrante guatemalteco y a su núcleo familiar, en un plazo que no exceda de 2 años computados a partir de la vigencia de este reglamento. Si llegara a establecerse un desequilibrio financiero, las contribuciones y sistemas de financiamiento deberán modificarse para la Junta Directiva de conformidad con los estudios actuariales que para el efecto se realicen. Artículo 17. Derogatoria. Se deroga el acuerdo número 369 de Junta Directiva de fecha 4 de mayo de 1961. Artículo 18. Vigencia. El presente acuerdo deberá elevarse al organismo ejecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Para los efectos del artículo 19, literal A, del decreto número 295 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y entrará en vigencia 30 días después de la publicación en el Diario Oficial del acuerdo gubernativo que lo apruebe, dado en el Salón de Sesiones de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en la ciudad de Guatemala a los 22 días del mes de junio de 2023. Bueno, ya con eso terminaríamos la parte del migrante guatemalteco. Entonces tenemos ya los... Muchas gracias, Sorja. Creo que ya puedes quitar la presentación. Muchas gracias. Les indicaba que ya vimos nosotros... Cuando hablamos de previsión social, se dan cuenta lo interesante. Pues habla de higiene y seguridad, habla de educación, habla precisamente de la formación, habla de la parte del descanso, de las vacaciones, ese derecho que tienen todos los trabajadores. También nos va a hablar en cuanto a la seguridad social, que yo creo que es de lo más valioso que puede existir. Imagínense el Seguro Social, de los 4 grandes programas que tiene, ahora hay que incluir este famoso programa del migrante guatemalteco. Vimos, por ejemplo, se recuerdan que el primer programa que vimos fue el de la niñez y la adolescencia. La regla general, por favor, póngame atención a esto,
La regla general, según las disposiciones del Seguro Social, son 7 años, ¿sí? Son 7 años. Esa es la regla general. La regla extraordinaria que tiene el Instituto Guatemalteco de Seguridad en este tema es exactamente los 15 años de la enfermedad congénita. Yo les he indicado a ustedes de que ya hay resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que han variado precisamente todo esto que estamos platicando. Es interesante, yo les digo, lo quiero motivar para que el día que si usted hace su tesis en materia laboral, una muy buena opción es la previsión social. Solo la cantidad de sentencias de la Corte de Constitucionalidad precisamente va a encontrar usted suficiente literatura o suficiente disposiciones legales, suficientes criterios, suficiente jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad precisamente para desarrollar un bonito tema sobre la previsión social y especialmente la seguridad social. Entonces, estamos 7 años general. La específica van a ser 15 años, siempre y cuando sea por enfermedad congénita. Luego, pues, encontramos el siguiente programa que es el de la mujer trabajadora de casa particular o bien trabajo doméstico. Acá, pues, ya vimos de que uno de los requisitos esenciales es que estas personas trabajen mínimo 3 días a la semana, ¿sí? 3 días a la semana en casa. Ese es un requisito esencial para que sean incluidas en el Seguro Social. ¿Con cuántos tenemos la obligación? Con una trabajadora ya es obligación inscribirla al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Se recuerda que estudiamos hasta los porcentajes que se daban en ese sentido. ¿Quién me hace favor? Vamos a ver quién, porque Orfa pues ya nos ha colaborado bastante. Yo desearía que alguien, si pudiera ingresar alguien a la página, no sé quién está por acá que nos pudiera ayudar, alguien que me levante la mano, que me quiera buscar. Yo quiero únicamente que si logra ver en el Seguro Social en la página o en otro sistema, o que anote por ahí cuál es la pensión mínima del Seguro Social, que tendría que ser los 340, y la máxima, que serían 7,200. Pero para que nos quede claro, no sé si alguien que levantara la mano que nos ayudara. Vamos a ver, aquí estamos. Sofi, ¿nos puede buscar eso? Sí, licenciado, yo creo que ya lo tengo, permítame. Vamos a ver, muy bien, Sofi. Aquí está Pablo. ¿Qué encontraste, Pablo? Ah, bueno, aquí está la presentación. Vamos a ver. Vean, pues, ¿cuál es el monto mínimo de una pensión? Estamos hablando del Instituto Guatemalteco. Pregunta de examen, mis amigos. Pregunta de examen. Pensión mínima, 340. Pensión máxima, 7,200. Vean qué interesante, como Rosita, estás por ahí conectada, Rosita. Muchas gracias, Sofi. Sí, licenciado, por aquí estoy. Fíjate, Rosita, que casualmente esta semana tuve una reunión y se estaban precisamente tramitando la pensión de algunas autoridades de la universidad. Y pues el Seguro Social les explicaba pues que algunos, es que vean, pues muchas veces nosotros decimos, pero si yo pago X, ¿y por qué no me quieren dar mi pensión? Lo que pasa es que no aportábamos para el programa de IDS. Y ese sería un problema, ¿viste? Porque son algunas autoridades de la universidad que trabajaron en otras dependencias, pero ahí no pagaban IBS, que es la bendición que nosotros tenemos en la universidad, que sí lo pagamos. Y me pareció extraño cuando, solo como comentario, escribí y estaban muy molestos, pero pues me dice a mí, me dice, ¿por qué no platicaste? Y hablé con uno de ellos y le dije, lo que pasa es que el programa de IBS, la universidad sí lo paga, le dije, pero las dependencias donde estuviste no lo paga, no lo paga. Por ejemplo, yo les digo la Procuraduría de Derechos Humanos, si usted no solicita, no se lo van a descontar, pero eso no se lo practican al trabajador. Nada más como comentario, porque pues Rosita, que ha sido dirigente sindical y todo, es importante nosotros hacerle ver a la gente que, mira, Rosita, te dejo la motivación y a todos ustedes, por favor. Yo con mi esposa, pues no nos hemos retirado porque no planificamos la parte esta de
las pensiones que tenemos derecho. Yo los quiero motivar a ustedes de que se pueda hacer precisamente todo lo relativo, que ustedes puedan tener eso, aconsejar. Hay una edad, imagínense que en el Estado usted se puede jubilar con 20 años que usted ha pagado el famoso Montepío, usted se puede jubilar a cualquier edad. O sea, usted por eso ve jubilados del Estado a los 40 años de edad. Ya los ve jubilados. Entonces, pero eso es importante que se lo explicaran a uno. O por lo menos yo les digo ahora que nosotros somos estudiantes de Derecho, pues ya sabemos. En el lugar donde usted trabaja ahorita, verifique si verdaderamente no está, o dentro de las cuotas del Seguro Social, qué programa se está pagando. Porque si no pagamos el programa de IBS, no vamos a tener derecho a este programa que estamos viendo. Nada más la quería que Rosita siempre ha estado pendiente de los temas de la universidad. Que en la universidad tenemos esa bendición que sí nos descuentan el IBS. Que no sé si te pasó, Rosita, pero yo en lo personal ni siquiera me di cuenta si me descontaban. Ahora que hice los trámites y todo, pues dije, qué bendición que sí me hacían el descuento, porque a mucho trabajador pues, le pasa esas circunstancias. Entonces ya terminamos con eso. Se dieron cuenta que lo del migrante, pues fue una disposición para mí, si ustedes quieren, pues todo lo que sea beneficio para la población guatemalteca va a ser una bendición. El asunto que yo veo de la dificultad, primero, 1,000 quetzales, que si es un migrante guatemalteco que está en Estados Unidos no tiene ningún problema, pero si está, por ejemplo, muchos campesinos nuestros que trabajan en las fincas del área de México, por ejemplo, yo creo que lo tenían muy complicado. Entonces, creo que iba más para el migrante en Estados Unidos, otros países industrializados. Pero bueno, ya tienen esa cobertura, ya disponen si la quieren tomar. Algunos se fueron, ya trabajaron en algunas empresas, hicieron algún tiempo y ahora pues definitivamente si ellos contribuyen voluntariamente tienen derecho a los programas. Se dieron cuenta que tienen el famoso programa EMA, enfermedad, maternidad y accidente, y también tienen el IBS, que son programas que, por ejemplo, el precapio, o sea, el trabajador de casa particular, no lo tiene. Ahí se recuerdan que solo hablamos de maternidad, niño sano y accidentes, pero no tiene todos los programas. Bueno, yo creo que hasta ahí vamos a dejar el día de hoy la clase. Yo, pues de antemano, quiero pedirles que el día viernes estén con nosotros. Vamos a hacer un repaso. La evaluación es el día lunes. Tal vez había otra pregunta que yo quisiera que en material no va, por eso la voy a hacer hoy. Vean, pues, nosotros, los de la universidad, los que le dijeron, los de corazón, los sancarlistas de corazón, tenemos la bendición que la legislación guatemalteca nos permite estar representados en diferentes instituciones. Por ejemplo, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tenemos la bendición de estar en junta directiva. También tenemos derecho a estar en la junta monetaria. Pero me voy a referir exactamente a dos temas que nosotros vimos. El Instituto Guatemalteco de Seguridad tenemos un miembro titular y un suplente delegado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero vean, pues, para que esté pendiente el día del examen, en el INTECAP también nosotros tenemos un representante, pero el representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala en INTECAP no está en la junta directiva, está en el consejo consultivo. En el consejo consultivo, por favor, que este tema no se le vaya a olvidar, que el representante nuestro en el INTECAP es precisamente en el consejo consultivo, mientras que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social lo tenemos en la junta directiva. Vean lo que estamos diciendo con antelación para que los días que toque que evaluar, pues si yo le pregunto qué representaciones tenemos, pues por lo menos en lo que nosotros vimos en tema laboral, tenemos estas dos específicas. También quiero que otro tema, bueno, vamos a hacer el repaso el día viernes, ¿sí? Pero por favor yo quisiera que el viernes sí nos acompañara. Hoy vamos a estar con el licenciado Alan, vamos a tener un breve repaso y luego pues para mí sería una bendición que usted encendiera su cámara, nosotros la vamos a encender
para podernos saludar y podernos despedir del semestre y que el día lunes, primeramente Dios, pues ya estaremos en el examen. Y de antemano, pues mil gracias por compartir esta cátedra con su servidor, con el licenciado Alan. Por eso queremos que el día viernes, pues ustedes, por favor, estén en la clase, porque vamos a hacer un repaso del examen. El examen es de lunes, no hay pretexto para no estar. 2, porque va a estudiar con nosotros. 2, vamos a tener la bendición de poder encender nuestras cámaras y saludarlos. Y pues la nostalgia va a la despedida del semestre. Yo les dije a ustedes que, pues, el licenciado Alan, muchos o algunos de ustedes van a tener la oportunidad de verlo más adelante en la preparación del examen técnico profesional, pero su servidor, que soy profesor titular de la facultad en Laboral 1 y 2, pues, en su pensum de estudios, en su carrera, pues yo aquí los acompaño. Aquí es, pues es normal, entrego la estafeta para, no es también, Sara, entrego la estafeta para el de procesal. Solo quiero pedirles de antemano que por favor no, a veces, por favor, no quiero que nunca les quiero pedir que entren en relación con un profesor, ¿no? Yo siempre traté en los 2 semestres, que la mayoría de ustedes estuvieron conmigo, de hacerles ver qué bonito era una opinión sin contradecir a nadie, con base legal, con base legal. Fíjense que el bendito problema de los 14 y los 15 años lo van a ver más adelante. Hay profesores que siguen, o abogados que siguen diciendo, el código dice 14 años y se acabó. Por favor. Saben que hay un convenio internacional ratificado por Guatemala. Saben que hay un reglamento de ese convenio 138, que es el que aplica el convenio y que en Guatemala habla claramente de 15 años. Y si no, basta con hacer una llamada a la página, al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para verificar. Nunca nos vayamos a confundir que, por ejemplo, si Jennifer Celeste va a solicitar información porque es menor de edad al Ministerio de Trabajo, lo que le van a decir, Jennifer, mire, tenga este cuadernillo, tenga estas disposiciones, pero no es una autorización, Jennifer. Te están haciendo tus derechos y tus obligaciones que tenés como menor de edad. Por ejemplo, la consideración que debe tener el patrono por esa minoría de edad, pero desde 15 años, de 15 años. No sé si se los voy a decir porque se las puedo preguntar, posiblemente vuelva a repetir. Por ejemplo, ya hablamos claro, pero lo voy a repetir porque de repente se los me ocurre preguntárselos. Ya quedamos claro que un menor de edad de 15 años puede pertenecer a un sindicato. Lo que no puede es pertenecer al comité ejecutivo de un sindicato, ¿sí? Vean, lo estamos diciendo hoy para que usted no me diga, Lick, esa es pregunta del anterior examen. No, la podemos preguntar ahora porque quiero que usted vaya convencido. Fíjense que las preguntas yo las elaboro en el sentido preciso siguiente. Yo necesito, por ejemplo, que usted, para la pensión del Seguro Social, no se le olvide que son 60 años. 240 cuotas. Si yo se las pregunto es porque no es por querérselas hacer fácil o difícil, no, porque quiero que nunca se les olvide eso. Por eso se las vuelvo a preguntar en el examen, a pesar de que repetimos en clase. Del adulto mayor, sabemos que son 65 años y tiene derecho a 500 quetzales. Trabajador del Estado, no las entidades autónomas tienen sus propias disposiciones legales. La universidad, el Seguro Social, el organismo judicial, todos tienen sus propias disposiciones legales. Estoy hablando de los trabajadores propiamente del Estado. Lo que regula, lo que se dispone. La ley de clases pasivas es lo siguiente. Con 20 años de servicio no importa la edad. Pero si yo les hablara de edad en el examen, dice, quien haya trabajado 10 años en la administración pública y tenga 50 años de edad, tiene derecho a jubilación. Entonces, por favor, si la pregunta la voy a relacionar con las 3 edades, estamos hablando de los 10 años, 50 para los trabajadores del Estado. Adulto mayor, 65 y tienen derecho a 500 quetzales. Seguro Social, 60 años y 240 cuotas, equivalente a 20 años. La mínima en el Seguro Social, 340. La máxima, 7,200.
Y aprovechando, fíjate, Sofía, no sé si merece el último favor. No, echámoslo ahí. Porque el último favor que le quería pedir a Sofía es cuánto, o alguien sabe cuánto es la pensión que están dando actualmente a los trabajadores del Estado, hablando de la máxima. Pero creo que no lo vamos a... Si usted indague, no le voy a preguntar que son números y nos podemos equivocar. Entonces, por favor, sí queremos pedirles de que no se pierdan la clase del día viernes. Por favor, ¿por qué quiero pedirle que encienda la cámara? Primero, que queremos conocernos. 2, nunca se le olvide que usted es estudiante de Derecho. Nunca se le olvide que vamos para todos los juicios, que sean verbales o orales, como le llamamos, y usted un día se va a enfrentar en el ejercicio de la profesión en audiencias. Entonces, siempre ha sido el criterio y lo voy a sostener toda mi vida. Nosotros, los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, equivoquémonos aquí, pero no quiero que se equivoquen como profesionales en una audiencia. Que el hecho de no querer nosotros hablar en público, por favor, yo los motivo a ustedes que tienen que tener un curso. A ver, perdón, tienen que traer cómo hablar en público, por favor, ¿eh? Eso sí se los quiero pedir, porque si quieren triunfar, esta parte de la oratoria va a ser importantísima en su vida. Por eso quiero que encendamos nuestras cámaras. Al final de cuentas, pues, ¿qué les puede decir a Avidan Ortiz? Ya les dije que para mí me enseñó muy bien el doctor Villegas Lara que, aquí estamos, Pablo nos está diciendo que la pensión que otorga menor en el Estado es de ese, pero fíjate, Pablo, que ya subió de los 5,000, ya subieron, ya subió un poquito más, pero no la vamos a apuntar, Pablo lo está teniendo como referencia. Entonces, por favor, queremos que enciendan, queremos saludarnos acá, ya les dije yo que me enseñaron que lo del doctorado es un grado académico, no lo van a ir a buscar a usted a su oficina por ser doctor o ser maestro, sino todo lo contrario, lo van a ir a buscar por ser abogado y notario. Así es que yo les digo, no tengo ningún problema en mi vida, que me traten de usted, ni que traten de vos, ni que me digan, eso no tiene sentido para mí en la vida, ¿eh? No lo tiene. Yo lo único que les puedo decir es que a ustedes los quiero ver triunfar, ¿eh? Es una generación que por edad muchos de ustedes, pues, tendría la edad de mis nietos y, pues, me llena el corazón. Y los quiero ver triunfar hoy. Yo agradezco que siempre mantuvimos 80, de 80 a 100 conectados y gracias por estar ahí pendientes. Gracias porque muchas veces lo presioné para que leyera un artículo, pero no lo hice de mala intención, ¿eh? Lo hice porque dije yo, tenemos que hacerlo. Y con la cámara apagada, pues uno lo hace con mayor razón. Con la cámara encendida lo hace de diferente manera. Y no me voy a olvidar, Rosita, de la exposición de tu grupo cuando expusieron sobre el tema precisamente de los pactos colectivos. Si se dieron cuenta, a pesar que no hubo que eligieran un instructivo, lo hicieron muy profesionalmente, muy profesionalmente. Así de que por favor el día viernes vamos a dar repaso. Y más quiero yo despedirme de ustedes y el licenciado Alan también, Ruth, que nos ayuda muchísimo en este tema también. Quiero comentarles que estamos en la oficina elaborando el libro. Tenemos ahí un grupo que no lo hemos todavía iniciado a trabajar, porque quiero iniciar con la presentación de 2 libros, uno individual y uno colectivo, y uno de previsión social que estamos elaborando hace algún tiempo y no hemos podido terminar. Y ahí queríamos comenzar. Si ustedes pueden agregarse a ese grupo que dice Academia, creo que Derecho Laborales, no hemos comenzado, pero por favor vamos a estar. 2, mantengámonos comunicados, ¿eh? Yo quiero estar pendientes cuando usted se esté graduando. Cuando gane su privado, pues si no está de amigo mío en el Facebook, por favor, por lo menos que yo lo vea ahí y que pueda felicitarlo. Y que por favor nunca se les olvide que la adversidad en la vida es la que nos enseña a ser fuertes, ¿eh? A ser fuertes. La adversidad de la vida nos enseña a ser fuertes. Bueno, les mando un fuerte abrazo, los espero el día viernes y nos despedimos ese día. Yo con mucha nostalgia, con mucha nostalgia. Yo siempre extraño mucho a los exalumnos,
pero me voy a gozar cuando los vea triunfar. Así es que muchas gracias por las palabras, un fuerte abrazo y de todo corazón hoy. Yo siempre le he pedido a Dios ser diferente. Y el día que usted sea abogado, sea diferente. No sea producto de un montón. Nunca quiero que usted, si me encuentra, diga, licenciado, soy el abogado 50,000 tanto, hay 50. No, señor. Dios le da los títulos de abogado y notario porque lo va a bendecir en la parte académica, en la parte económica y también en la parte financiera. Así es que si Dios quiere, nos vemos el día viernes. Un fuerte abrazo. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Gracias, te cuidas. Feliz tarde, licenciado. Un abrazo, te cuidas. Feliz tarde, licenciado. Gracias, Amanda. Nos vemos, licenciado. Estamos pendientes, licenciado. Rosita, un abrazo. Igualmente, Feliz tarde, Lic. Gracias, te cuidas. Feliz tarde, Lic. Se le aprecia bastante. Gracias, Alessandro. Un abrazo. Adiós, Carla. Buena tarde, Lick. Adiós, Jenny. Te cuidas.